Bien, el crimen ocurrido en Villa Gesell ya tiene sanción, tiene condena, 5 condenas perpetuas y 3 a 15 años. Para conocer los detalles que realmente llevaron a promover esa condena y los pormenores que rodearon al caso, hemos invitado a alguien que a mí me merece la mayor de las confianzas y tengo un profundo respeto por su opinión y por su capacidad intelectual para resolver los casos que evidentemente tienen conjeturas demasiado complicadas. Además es colega, es el doctor Carlos Airamedia. Carlos, ¿qué tal? Muy honrado por la presentación. No, Siempre soy deudor suyo. No, está bien. Doctor, ¿qué opinión le merece todo esto? Voy a comenzar por señalar la vergüenza que me produjo el doctor Fernando Burlando, representante de la familia de las víctimas, que al momento de salir, inmediatamente después de la lectura del fallo, condenatorio para todos los acusados, más allá de las diferencias en cuanto al monto de la pena, hizo una apreciación sin leer los fundamentos de lo que se acababa de leer, porque los fundamentos están contenidos en 182 fojas y fueron puestos a disposición de las partes para cuando terminara de leerse todo. Nadie iba a hacer la lectura allí mismo inmediatamente. Y la vergüenza que me produjo es que dijo que ese tribunal le había impresionado como débil, como contemplativo para con los imputados, y en definitiva que eso no había significado un mérito para la justicia. Yo me pregunto ahora, y lo digo en público, un tribunal que ha impuesto 5 prisiones perpetuas, más las 3 declaraciones de complicidad secundaria, en total, todos los acusados condenados, ha dado una muestra de fortaleza, no ha dado ninguna muestra de debilidad. Entonces quise remontarme al origen de esta disputa entre el doctor Burlando y con un miembro del tribunal que es la presidenta de la Cámara, porque ella fue la fiscal hace más de 20 años del juicio en el que se juzgó y condenó a los asesinos del fotógrafo Cabeza. Sí. Ella fue la fiscal en ese entonces de ese juicio. Y Burlando, un ignoto y joven abogado de 32 años de edad, defendía a todos los acusados que fueron condenados a la pena de prisión perpetua. Quedó con un resentimiento, evidentemente, este hombre con motivo de ese pronunciamiento. Y ayer tuvo la oportunidad como de un desquite, pero en un ambiente altamente susceptible de desencadenar violencia. Pero no se le prestó la importancia que tenían sus palabras en el sentido de caracterizar al tribunal como débil, porque no es merecedor de respeto. Y porque además la propia madre de la víctima, en alguna medida, se sentía, fueron sus palabras, aliviada por lo menos con estas prisiones perpetuas que se habían dictado, sin perjuicio de que iba a insistir para que por vía de la apelación un tribunal de mayor jerarquía, tribunal de casación penal, aumentara para los otros 3 que supuestamente habrían recibido una diferenciación que sería plausible de alguna crítica de parte de la querella y del Ministerio Público Fiscal. Entonces quedó como una cosa aislada, sin peso específico, lo que dijo Burlando. Pero la gente, los miles y miles de espectadores de la televisión, la gente que se encontraba reunida en las inmediaciones del tribunal, los que eran promotores de otros juicios que se encuentran actualmente o agotados o en curso, no saben de la historia de esa disputa que se generó cuando la presidenta del tribunal era fiscal y pidió la condena, logró la condena,
de los acusados por el horrendo crimen del fotógrafo Cabeza, todos esos acusados defendidos por Burlando. Y había trascendido días antes que Burlando en realidad tenía un plan político de presentarse para la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador autónomo, forma independiente. Algunos lo asociaban con Milei y otros no. Y que iba a tener como presentación que era el hombre, como lo quiso ser en su momento Rucauf, el hombre de la mano dura. Es decir, iba a encarnar 8 condenas a prisión perpetua, el modelo de represión legal que iba a inspirar él y que iba a generar un apoyo masivo para sus pretensiones. Es decir, aquí había muchas cosas que excedían el marco del juicio. La historia de aquel conflicto, el plan de Burlando que no se logró satisfacer, porque para él eso era una plataforma de lanzamiento. Esta es una primera caracterización que quería hacer. Y vinculándome ya al tema concreto del pronunciamiento dictado por el tribunal, lo primero que había que hacer era leer la sentencia. Así que en la noche de ayer me decidí a leer las 182 páginas que conforman el cuadro de fundamentación del tribunal. Voy a destacar que ese tribunal no tuvo nada de débil, porque imponer 5 prisiones perpetuas en un mismo juicio hay que tener mucha valentía. Y para una situación que está en el límite de la calificación legal. ¿Por qué digo que está en el límite de la calificación legal? Porque las 2 agravantes que han motivado que se lo declare culpable de ese homicidio, con las 2 agravantes, alevosía por un lado y concurso premeditado de 2 o más personas, están muy flojas. Esa fundamentación la voy a referir también sucintamente para que la gente tenga un entendimiento cabal de lo que es la alevosía y lo de que es el concurso premeditado. Alevoso, claro, la gente cuando ve un hecho brutal, cruel, despiadado, una ejecución sangrienta en un homicidio, dice, ¡qué alevoso! Esa exclamación no se corresponde con los presupuestos del delito agravado por alevosía. ¿Qué es la alevosía para el Código Penal y para llevar a la calificación de ser un agravante? Se requiere actuar sin riesgo, a traición, deslealmente, sobre seguro. De esa manera, si se dan esos presupuestos, el delito puede ser la muerte ejecutada sobre una persona, puede ser agravada por haber sido cometida con alevosía. A traición, deslealmente, sin correr ningún riesgo. Y este hecho fue ejecutado virtualmente en presencia de muchas personas que se encontraban en las inmediaciones, lo que quita uno de los fundamentos del agravante, que es el de actuar sobre seguro, sin que nadie perturbe al autor o a los autores del hecho. Y se va con esto cayendo también los otros 2 elementos que configuran, es decir, la deslealtad, la traición, el obrar sobre seguro, porque hay gente presente. Y el tema del concurso premeditado de 2 o más personas conduce a señalar que en su fallo el tribunal, por eso excluye a los 3 muchachos a los cuales le puso complicidad secundaria. Y aclaro ya desde ya, la complicidad secundaria es estuviesen o no estuviesen, el hecho se hubiese cometido lo mismo. Su participación, su rol, su aporte es intrascendente. Por esa razón entonces se lo excluye del proceso ejecutivo de la muerte propiamente dicha. Concurso premeditado con más personas, dice el tribunal que la idea originaria era golpearla a la víctima, a Fernando. Era el plan, más que un plan, la voluntad que inspiraba la acción emprendida por estos jóvenes, sobre los cuales pesan 3
descalificaciones muy graves. La cuestión de la educación, donde fueron un fracaso, la cuestión deportiva, donde fueron también otro fracaso, y la cuestión familiar, que le permite caracterizar al grupo al que pertenecen como de pequeños burgueses de provincia, con ideas muy autoritarias y propensas a la discriminación social y racial. De manera tal que para ellos no hay ninguna caracterización que los beneficie. Si el plan, en realidad más que un plan, era la voluntad de ejecutar una acción tendiente a golpear a la víctima, cambia, dice el tribunal, y se convierte en algo premeditado, lo que requiere una idea organizada, una preparación, una elaboración, cuando la víctima está prácticamente desvanecida. Y allí toman la decisión que no tenían antes de darle muerte. Esto sería la premeditación. No, eso no es la premeditación. Esa es una decisión tomada inmediatamente a favor de las condiciones favorables que se le presentaban para llevar adelante su designio criminoso. Es decir, es una postura, la mía. No estoy impugnando al tribunal por haber pensado como lo ha pensado, pero va a dar lugar a que la casación, a la que va a ir a parar tanto por el recurso de la querella y el Ministerio Público Fiscal, que van a querer la condena a prisión perpetua para los tres beneficiados, supuestamente, entre comillas, porque ser condenado a la pena de 15 años no hay ningún beneficio. Lo que sí les permite obtener la libertad condicional cumplida las 2/3 partes, o sea, los 10 años, de los cuales hay que descontar los 3 que ya llevan, a los 7 años, que podrían ser menos si hacen curso y reúnen una serie de atributos para merecer una escala más favorable para sus pretensiones de recuperar la libertad en forma condicional. No así la prisión perpetua. ¿Cuál es la pena de la prisión perpetua hoy en la Argentina? Antes, en el Código Penal, durante casi 100 años, la pena de la prisión perpetua eran 25 años de prisión, que permitían solicitar a los 20 años la libertad condicional. Siempre y cuando no fuera reincidente. Si fuera reincidente, tenía que cumplir los 25 años. Esa era la pena máxima. Luego hubo una reforma en nuestro código, y nuestro código impuso una pena máxima de 50 años para las penas temporales. Entonces se interpreta, aunque no se aluda específicamente a la prisión perpetua, que la prisión perpetua tiene un máximo de 50 años, es decir, el doble de lo que tenía antes. Esa es la pena, 50 años. La pena que nuestra legislación ha puesto como un límite infranqueable que no puede ser pasado por ningún tribunal. Pero le concede el beneficio de la libertad condicional a los condenados a la pena de prisión perpetua cuando han cumplido 35 años de encierro. A los 35 años pueden solicitar, lo que antes eran los 20, ahora es a los 35 años. Pero una reforma posterior ha, diríamos, alterado sustancialmente esta posibilidad, porque ha excluido una serie de hechos por los cuales las personas son condenadas, por ejemplo, vinculadas al narcotráfico, vinculadas a las cuestiones sexuales, al femicidio, vinculadas a los secuestros extorsivos, y entre otros, a estos homicidios agravados. Con lo cual, en consecuencia, esa posibilidad de solicitar la libertad condicional a los 35 años no correría tampoco para estas personas. ¿Qué significa esto? Que directamente los condenados a la pena de prisión perpetua deben esperar 50 años. Si es que en el transcurso de estos años no hay algún planteo que lleve a que, por vía de interpretación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolver que esta
prohibición de conceder la libertad condicional para determinados culpables de ciertos delitos es inconstitucional porque el Código Penal no puede establecer esa prohibición. Si la persona, como lo dice el Código, lo dice la Constitución y lo dice la tradición jurídica, la persona condenada debe ser resocializada, recuperada. De lo contrario, estaríamos pensando que hay que meterlo en ese depósito 50 años, virtualmente pensando en que eso es una pena de muerte, para no ser hipócrita y no decir las cosas como lo son. Porque, ¿qué resocialización va a haber con una persona que sabe que tiene que estar 50 años? Hoy tienen 23, 24, 50 años, van a tener 70 y pico años. No sé lo que ocurrirá en la sociedad argentina, cuál será esa sociedad argentina. Pero va a haber, evidentemente, en el transcurso del tiempo, pronunciamientos y planteos destinados, porque esto lo va a detonar, evidentemente. En consecuencia, los aspectos centrales que yo quería destacar eran el de la pena, el de la diferenciación con esos tres que fueron condenados al máximo de la pena de la complicidad secundaria, que es de 15 años. ¿Y esto qué significa? Que el tribunal no encontró ningún atenuante en la personalidad de esos tres agentes. Directamente les impuso la pena máxima. ¿Cuál sería el único atenuante que podrían invocarse a favor de ellos? La edad, la juventud. Pero como había sido, porque ellos siguen siendo, unos jóvenes completamente descarriados, tampoco la edad que tenían los ha podido favorecer. De modo que el tribunal le impuso el máximo de la pena. ¿Y por qué los consideró cómplices secundarios? Porque no intervinieron en la ejecución del homicidio, porque de lo contrario la gente dice, ¿por qué esta diferencia entre uno y otro? No hicieron nada para ejecutar la muerte como lo hicieron los otros. Eso es indubitable, que participaron esos 5 en la muerte, en el homicidio. La cuestión es discutir si la calificación legal es o no es la correcta. Y lo va a tener que resolver la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Doctor, absolutamente claro. Me alegro que ya haya resultado claro. Le agradezco mucho. Muy amable. Muy atento nuevamente.